que cuando Dios desata una palabra profética sobre una persona, lo primero que pasa con esta palabra profética es... Hoy nosotros queremos, precisamente en el ambiente profético, tratar un tema interesantísimo. Queremos hablar acerca de cuál es el proceso que desarrolla una palabra profética desde el momento que Dios la declara hasta que ésta alcanza su máximo nivel de cumplimiento. ¿Cuál es ese proceso? Por lo tanto, vamos a compartir algunos minutos, una breve plática bajo el tema despertando la palabra dormida. Vamos a romper un poquito la dinámica bajo la cual hemos venido celebrando o llevando a cabo este programa sábado tras sábado a las 3 de la tarde por su canal Adoran TV a través del sistema de cable Bloom. Jeremías en el capítulo 29 envía una carta a los cautivos en Babilonia, creando dirección de cara a lo que Dios quería que estos hicieran, tanto de manera individual como de forma colectiva, como pueblo. En Babilonia se habían amontonado una serie de profetas, que supuestamente estaban hablando de parte de Dios, repito, que supuestamente estaban hablando de parte de Dios, diciéndole al pueblo, diciéndole a cada hebreo, a cada familia y a toda la nación que Dios los iba a sacar en breve, que Dios los iba a sacar en un corto tiempo de Babilonia. Cuando llega a los oídos esta información, a los oídos del profeta Jeremías, pues entonces bajo la inspiración divina, él escribe una carta, una profecía realmente para el pueblo. Y en el verso 10 del capítulo 29, el cual está titulado Carta del profeta Jeremías a los cautivos en Babilonia, específicamente, no voy a leer el capítulo completo, sino el verso 10, donde se concentra para mí la mayor tensión, donde está el nudo de este capítulo. Dice el verso 10, porque así dijo Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Escuche bien, el profeta Jeremías escribe la carta a los cautivos en Babilonia y les dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años que yo declaré sobre ustedes, yo los visitaré para despertar. Yo quiero que subrayen en sus respectivas mentes la palabra despertar, el término despertar, porque es clave para entender lo que comparto con ustedes hoy, lo que comparto con ustedes en esta tarde. Le dice, yo los voy a visitar a ustedes cuando se cumplan los 70 años. Para despertar sobre ustedes mi buena palabra, la cual declaré sobre ustedes hasta que se cumplan los 70 años. Cuando nosotros analizamos la dimensión literal de este texto, del verso 10 de Jeremías capítulo 29, llegamos a la conclusión sobre la base del término despertar, que cuando Dios desata una palabra profética sobre una persona, sobre un matrimonio, sobre una familia, sobre una empresa, sobre una ciudad, sobre una nación o sobre una generación determinada, lo primero que pasa con esta palabra profética es que se duerme sobre esa vida, sobre esa ciudad, sobre esa nación,
hasta que llegue el tiempo en el que ella, la palabra profética, debe ser despertada para entonces materializarse y así entrar en su tiempo de cumplimiento, dando paso al propósito de Dios sobre un tiempo y lugar específicos. Ahora bien, cuando Dios desata una palabra profética sobre alguien específico o sobre un grupo determinado, ese grupo determinado y esa persona deben entender que para el cumplimiento de la palabra profética, lo primero que interviene es, número uno, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la buena voluntad de Dios. Sin embargo, para que ésta se cumpla, también hay un aspecto de ese proceso de cumplimiento que es responsabilidad del receptor de la palabra o los receptores de la palabra. Lo voy a repetir. Cuando Dios desata una palabra profética sobre alguien, sobre una ciudad, sobre una nación, y esta palabra profética se duerme, para que sea despertada, intervienen, número uno, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero también interviene la responsabilidad del receptor o los receptores de la palabra profética. Hay una cuota de responsabilidad sobre tu vida para que lo que Dios dijo se cumpla. Por eso es que cuando la palabra profética es desatada por Jeremías en el capítulo 29 y específicamente en el verso 10, Dios describe cuál será el proceso de cumplimiento de esa palabra cuando dice: cuando yo declare la palabra profética, ésta se va a dormir. Pero transcurrieron los 70 años y entonces observen qué pasa. Porque en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel dice lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Oído aquí, el verso 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Luego dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, etcétera, etcétera. Observen lo siguiente, esto es interesante para aquellas personas que han recibido una palabra profética en un momento determinado y que, aunque posiblemente Dios no habló de una fecha específica, en otros casos sí, de todos modos, tanto cuando Dios habla de una fecha específica, como es este caso que les estoy presentando, como cuando Dios no habla de una fecha específica, de todos modos, ante la declaración de la palabra profética, de manera directa de Dios a ti o a través de un vaso determinado, la actitud que tú debes tomar y que debe tomar, valga el pleonasmo, todo aquel que recibe una palabra profética, es la actitud de Daniel. Porque Daniel dice que en el año primero del reinado del rey que él describe aquí, dice: yo miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová a través del profeta Jeremías. Y quiero destacar en este punto la palabra atentamente, que habla acerca de un nivel de enfoque y de un nivel de atención elevado. Es decir, Daniel tenía la información en sus manos acerca de lo que Dios había dicho, pero no se quedó ahí,
sino que estaba pendiente, mirando atentamente, enfocado totalmente en lo que Dios había dicho. Y sabía los años que Dios había hablado acerca de en qué tiempo se cumplirían las desolaciones de Jerusalén. Y él estaba contando año número 5, año número 10, año número 20, año número 40, año número 60, año número 68, año número 69 y por fin año número 70. Y cuando llegó el año 70 y entendió que era tiempo de cumplimiento para un avivamiento real sobre el pueblo cautivo en Babilonia, la acción que él tomó es aquella acción que deben tomar los hombres de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en todos los tiempos y lugares. El verso 3 dice que él se volvió, es decir, se convirtió, se dio la vuelta y se puso de frente a Dios, visitando el único portal entre el cielo y la tierra, que es el altar de oración. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno. En estos días vamos a compartir en nuestra plataforma de YouTube una enseñanza respecto a cuál es una de las puertas espirituales más poderosas que tiene el hombre en su cuerpo, hablando respecto al ayuno. Pero Daniel entra en un tiempo de intercesión profética de alto nivel para que se cumpla lo que Dios dijo, y ante esa oración de Daniel se rompe el silencio del altar. Y entonces dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 22 y verso 23, dicen lo siguiente, estos dos versos: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Observen esto, porque está poderosísimo, para que usted entienda cuál es el tránsito o el proceso de la palabra de Dios en su vida. Jeremías lo profetiza en el capítulo 29, específicamente en el verso 10. La palabra se duerme hasta que llegue el momento. Cuando llegue el momento, entonces la palabra encuentra el tiempo de cumplimiento profético, encuentra a un hombre en la brecha llamado Daniel. Daniel, a través del altar de oración, despierta la palabra profética. La palabra profética despierta, es capaz de cualquier cosa, nada más poderoso que la palabra de Dios circulando en cualquier ambiente. Y la palabra profética entonces sale a la atmósfera y va y despierta el espíritu de Ciro, como lo leí al final. Y Ciro es el instrumento que Dios utiliza para cumplir, para materializar la palabra profética. Tengo que repetir esto. Jeremías lo profetiza, capítulo 29, verso 10. Daniel despierta la palabra en el capítulo 9, porque Jeremías dijo que la palabra se dormiría. Él dijo, yo los voy a visitar para despertar mi palabra sobre ustedes. Así que la palabra se duerme. Cuando llegue el tiempo de que la palabra sea despertada, la palabra tiene que ser despertada, valga el pleonasmo, por la intercesión profética de una generación, de la generación de Daniel. Pero cuando la palabra se despierta, entonces te empieza a controlar el ambiente y despierta el espíritu de Ciro para darle cumplimiento. Ahí está. Esos son los tres pasos que atraviesa la palabra profética
para que entonces alcance su cumplimiento. Uno la profetiza y se duerme hasta llegar su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Esto es relativo. Puede ser un año, pueden ser 2, pueden ser 6 meses, puede ser un día, pueden ser 3. Pero cuando Dios te da una palabra profética como la desató Jeremías en el capítulo 29, entonces tú, como Daniel, debes estar atentamente observando lo que está escrito, sin perder de vista lo que se te dijo. No importa cuáles sean las circunstancias que te arropen, y aunque lo que estás viviendo no se parece a lo que Dios dijo y estás viviendo en esclavitud, tienes que entender que no tienes genética de esclavo, sino que eres libre conforme al propósito de Dios sobre tu vida. Pero quiero concluir con lo siguiente. Existen 2 tipos de profecías en la Biblia. 2. Número 1, existen profecías de cumplimiento absoluto. Absoluto. Estas se van a cumplir aunque tú hagas o no hagas lo que Dios te pide que haga. Valga el pleonasmo. Por ejemplo, Cristo viene. No importa el nivel de descuido en el que tú estés, no importa que tú lo creas o no lo creas, no importa que tú estés atentamente observando esa profecía, pero Cristo viene de todos modos. Y en la Biblia hay otras profecías de cumplimiento absoluto. Pero hay profecías de cumplimiento condicional. Y esas profecías de cumplimiento condicional tienen 2 vertientes. Número 1, lo que Dios te pide que hagas. O sea, número 1, lo que Dios dice que hará sobre tu vida, en tu vida. Y número 2, lo que Dios te pide a ti que hagas para que se cumpla lo que Él dijo que haría. Pero yo sé que tú quieres un ejemplo bíblico, como siempre. Bueno, pues el segundo libro de Reyes, capítulo 13, del verso 14 al verso 19, narra la profecía final y muerte de Eliseo. Lo visitó un rey. Eliseo estaba en cama. Eliseo entonces le dijo al rey, en el verso 15, toma un arco, segundo libro de Reyes, capítulo 13, y unas saetas, unas flechas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces lo derrotarás. Tremenda sorpresa. Al dar 5 o 6 golpes. Aquí tenemos a Eliseo solo 3 veces declarando una palabra profética sobre el rey, diciéndole que así como él lanzó la flecha a través de la ventana, esa sería saeta de salvación de Jehová contra Siria, porque derrotaría a los sirios hasta consumirlos. ¿Usted sabe lo que es consumirlos? Que los derrotaría totalmente. Porque una profecía de Dios sobre tu vida revela cuál será tu inicio, cuál será tu proceso y cuál será tu final, cómo concluye todo. Repito, una profecía de Dios sobre tu vida revela cómo inicias, cómo te desarrollas y cómo terminas. Por eso Eliseo, en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes, en su profecía final,
le dice al rey, tú vas a destruir a los asirios hasta consumirlos. Pero luego Eliseo puso a prueba la persistencia del rey cuando le dijo, ahora golpea el piso. Y entonces Eliseo le dijo, el rey golpeó 3 veces y se detuvo. Eliseo enojado le dice, mira, yo te había dicho que tú ibas a derrotar a los asirios hasta consumirlos, pero por cuanto solo has golpeado 3 veces en el ambiente profético, solo 3 veces los vas a derrotar. Cuando uno lee esta historia, uno suele hacerse la pregunta, ven acá, y este profeta jugando entre si Dios dijo o no dijo, porque primero él le dice al rey, mira, tú vas a derrotar a los asirios hasta consumirlos. Así dice Jehová. Oiga, que Jehová había pautado que él derrotara a los asirios hasta consumirlos. Dijo Eliseo, cuando el rey golpeó 3 veces y se detuvo, luego Eliseo le dice, mira, yo había dicho que Jehová había dicho que derrotarías a los asirios hasta consumirlos, pero ya no será así, solo los vas a derrotar 3 veces. Aquí hay una profecía de cumplimiento condicional. Y una profecía de cumplimiento condicional tiene 2 vertientes, ya dije. Número 1, lo que Dios dice que hará. Y número 2, lo que Dios le pide al receptor o a los receptores que hagan para que se cumpla lo que Él dijo que haría. Tenemos personas que en un momento determinado Dios les da una profecía acerca de qué sucederá en sus vidas. Pero la forma en la que ellos viven es muy distante del contexto de la palabra profética. Dios les dice que hará algo, Dios les dice que los va a prosperar, Dios les dice que los va a utilizar y ellos constantemente viven de forma desordenada. Le dijo un profeta a Elí, el sacerdote, Jehová habría establecido tu trono para siempre, habría establecido tu casa para siempre, pero a Saúl fue que le dijo, Jehová habría establecido tu trono para siempre, pero hay gente que portan una palabra profética cuyo cumplimiento final nunca verán. No porque Dios no quiera, sino porque a través del principio de legalidad hay una parte que tiene que ver con una cuota de responsabilidad que pesa sobre tus hombros. Al igual que cómo transcurrió o al igual que cómo se desarrolló la palabra profética de Jeremías a través de 3 pasos. Número 1, Jeremías profetiza. Número 1, Jeremías profetiza. Número 2, Daniel la despierta porque estaba atento. Y número 3, Ciro es el instrumento. Hay gente que Dios quiere despertar sus espíritus y que Dios quiere despertar sus corazones para hacer cosas a tu favor, para abrirte puertas, pero permanecen bloqueadas porque tu altar está en silencio. Daniel, sí, Dios, Jeremías profetizó sobre tu vida. Dios declaró una palabra sobre tu vida que está dormida y no se despierta porque tú mismo estás dormido. Necesitas levantarte y entender la cuota de responsabilidad que pesa sobre tu vida, porque si después de Dios decir saeta de salvación a tu favor, saeta de salvación a favor de tu familia, saeta de salvación a favor de tu empresa, a favor de tu ciudad, y tú golpeas pero luego te detienes y no sigues persistente, consistente y resistente, entonces no te quejes de los resultados.